Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Viridiana Barrera, soy estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana del Departamento de Ingeniería Industrial. Hoy vamos a ver la unidad número 5, perteneciente a la materia Estadística Inferencial 1, la cual está siendo impartida por el profesor José Morales. En el capítulo 10 vamos a ver lo que es correlación y regresión lineal simple. Vamos a abordar dos temas, que es el 10.2, correlación, y el 10.3, regresión. En correlación nos dicen algunas definiciones. Existe una correlación entre dos variables cuando los valores de una de ellas están relacionados de alguna manera con los valores de la otra. El coeficiente de correlación lineal R mide la fuerza de relación lineal entre los valores cuantitativos pareados X y Y en una muestra, y el coeficiente de correlación lineal también se conoce como coeficiente de correlación de producto momento Pearson, en honor de Carl Pearson, quien lo desarrolló originalmente. Las propiedades del coeficiente de correlación lineal R: el valor de R está siempre entre menos 1 y 1. El valor de R no cambia si todos los valores de cualquiera de las variables se convierten en una escala diferente. El tamaño de R no se ve afectado por la elección de X o Y. Intercambie todos los valores de X y Y y el valor de R no sufrirá cambios. El valor de R mide una fuerza en una relación lineal. No está diseñado para medir la fuerza de la relación que no sea lineal. Y el valor de R es muy sensible a valores atípicos, en el sentido de que si un solo valor atípico puede afectar su valor de manera drástica. Los errores comunes. Un error común es concluir que la correlación implica causalidad. Otro error proviene de los datos basados en promedios. Los promedios eliminan la variación individual y pueden inflar el coeficiente de correlación. Un tercer error implica la propiedad de linealidad. Si no hay una correlación lineal, podría existir una correlación no lineal. El ejemplo, tamaño de cerebro e inteligencia, nos dice: a continuación se presentan las mediciones del tamaño de cerebro en centímetros cúbicos y las puntuaciones del coeficiente intelectual de Wechsler de un grupo de sujetos según datos de Statlib y Brand Size, Hat Size and Intelligence Quotient in Monozygotic Twins, de Tramo et al. Neurology, volumen 50, número 5. Nos pregunta: ¿hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tramo del cerebro, entre el tamaño del cerebro y la puntuación del coeficiente intelectual? Parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes. Para esto tenemos precargados los valores aquí. Vamos a abrir Minitab. Vamos a seleccionar estadísticas básicas y correlación. Coeficiente intelectual, tamaño de cerebro. El método es correlación de Pearson, correlación de P o R. Recordemos que es lo mismo. Le damos a aceptar. Y nos dice que la correlación de Pearson es de 0.179 y el valor de P es de 0.620. Entonces, el nivel de significancia que estamos utilizando aquí es de 0.05 y el nivel de confianza es del 95%. En este caso, nos dice que para rechazar la hipótesis nula, que nos dice que el valor de P va a ser igual a 0, la hipótesis alterna nos dice que el valor de P va a ser diferente de 0, pues en este caso no podríamos rechazar la hipótesis nula, debido a que el valor de P es de 0.620. El valor de P es mayor al nivel de significancia, pero tampoco podemos aceptar o rechazar la hipótesis alterna debido a este mismo caso. Para esto vamos a seleccionar gráfica. Vamos a ver la gráfica de dispersión con regresión. Le damos a aceptar. Vamos a ver el tamaño del cerebro y el coeficiente intelectual. Aquí tenemos nuestra gráfica de dispersión. En este caso podemos observar que todos los valores están dispersos, no están sobre la línea, no hay un patrón. No hay evidencia suficiente para
aceptar o rechazar la hipótesis nula o la hipótesis alterna. En este caso, podemos decir que no existe una correlación entre el coeficiente intelectual y el tamaño del cerebro. Para esto vamos a utilizar el asistente. Vamos a seleccionar regresión, regresión simple. En la columna Y vamos a ver el coeficiente intelectual. En la columna X el tamaño del cerebro. Ocupamos el modelo de regresión lineal. El nivel de significancia tiene que ser 0.05 y le damos a aceptar. Vamos a obtener diferentes gráficas. Vamos a irlas analizando una por una. Aquí primero nos dice la Y está midiendo el coeficiente intelectual y la X está midiendo el tamaño del cerebro. Existe una relación entre Y y X. Para este caso nos dice que no existe una relación entre el coeficiente intelectual y el tamaño del cerebro, debido a que no es estadísticamente significativo. ¿Por qué? Porque el valor de P de 0.620 es mayor al nivel de significancia, como les mencionaba anteriormente. La correlación entre Y y X, aquí podemos ver un poquito más visual. Tenemos el -1, negativo perfecto, el 1 que es el positivo perfecto y el 0 que es sin correlación. Como podemos observar, tenemos el valor de 0.18, que es la correlación entre el coeficiente intelectual y el tamaño del cerebro. Pues no es estadísticamente significativa, es muy baja, entonces nos queda aquí que está sin correlación. A pesar de que está más cercano al 1, el valor pues no es muy alto, no es muy fuerte, ¿no? Para determinar una correlación. La ecuación ajustada para el modelo lineal que describe la relación entre Y y X va a ser Y igual a 71.83 más 0.02862 de X. Entonces, esta sería nuestra ecuación. Aquí tenemos nuestra gráfica de dispersión. Observamos aquí en rojo, nos dice X poco común, o sea, tenemos un tamaño del cerebro muy poco común. Este es un valor atípico. Vamos a seleccionarlo para saber cuál es. Es en la fila 4, el tamaño del cerebro es igual a 1285 y el coeficiente intelectual es de 102. Entonces, este sería nuestro valor atípico porque es mayor al resto de nuestras muestras. Nuevamente aquí nos está mostrando el modelo seleccionado, que es el lineal. Nos dice que el valor de P, pues otra vez es de 0.620 y el de P en término lineal, pues también es de 0.620, es mayor al nivel de significancia. Tenemos un modelo alternativo que es el cuadrático. En este caso el valor de P es de 0.486 y de 0.279, pero sigue siendo mayor el valor de P al nivel de significancia. Entonces quedamos en donde mismo. Nuevamente tenemos aquí una gráfica de residuos. No hay un patrón, no existe un patrón debido a que todos los valores están dispersos. No tenemos, aquí nos dice busque en alguno de estos patrones. No tenemos ningún patrón debido a que los datos están dispersos entre todos, ¿no? Tenemos un modelo de predicción, una gráfica de predicción. Estos son nuestros valores reales. El menor, que sería este, es de 965. Nos muestra un promedio o un pronóstico entre más datos, menor al que tenemos aquí, que es de 965. Entonces inicia entre 960 y mayor a este, que es el más alto de 1285. Entonces aquí nos muestra un poquito más de valores. Nos da el valor del tamaño del cerebro. Nos dice el pronóstico del coeficiente intelectual. Entonces
nuevamente pues este nada más sería predictivo, ¿no? Ahora nos dice, aquí tenemos dos observaciones. Tenemos el tamaño de la muestra, pues es muy bajo, no es suficiente grande como para proveer una estimación muy precisa de la fuerza de la relación entre las mediciones de X y Y, que es entre el tamaño del cerebro y el coeficiente intelectual. Como el R cuadrático y el R cuadrado ajustado pueden variar mucho, para obtener una estimación más precisa se debe utilizar muestras más grandes, normalmente de 40 o más muestras. El tamaño que nosotros seleccionamos de muestra pues es de 10, por lo tanto pues es un tamaño muy reducido. Nos dice que los datos son poco comunes. Un punto de los datos tiene un valor de X poco común, que es el valor atípico que revisamos anteriormente, lo cual puede causar que la línea ajustada se acerque más al punto poco común y se aleje de otros puntos. Este punto aparece marcado en rojo en el informe de selección del modelo y se encuentra en la fila 4 de la hoja de trabajo, puesto que los datos poco comunes pueden tener una influencia fuerte en los resultados. Vamos a tratar de identificar la causa de la naturaleza poco común y corregir cualquier error, ¿no? En este caso, pues, es un valor más elevado al tamaño normal que teníamos de muestra, por eso se seleccionó como un valor atípico. Debido a que usted tiene menos de 15 puntos de datos, debe tener cuidado al interpretar el valor de P con muestras pequeñas. La exactitud del valor de P es sensible a errores residuales no normales. Y nos dice, usted debe evaluar el ajuste de datos de promedio de acuerdo con sus metas. Observe la gráfica de línea ajustada para asegurar que la muestra cubre adecuadamente el rango de valores de X, que el modelo se ajusta apropiadamente a cualquier curvatura y que la línea se ajusta adecuadamente en las áreas de interés especial. Entonces, con esto nuevamente confirmamos lo que ya habíamos visto anteriormente. No existe una correlación entre el tamaño del cerebro y el coeficiente intelectual. Entonces, aquí nos dice, hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación del coeficiente intelectual. No existe. Entonces, con esto concluimos el ejercicio número 1 de la correlación. El ejemplo, perdón. Vamos a ver ahora el ejercicio. El ejercicio nos dice, ejercicio calentamiento global. La preocupación por el calentamiento global ha conducido a la realización de estudios de la relación entre la temperatura global y la concentración de dióxido de carbono. A continuación se presentan las concentraciones en partes por millón de CO2 y las temperaturas en grados centígrados para diferentes años. Según datos del Air Policy Institute, existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de dióxido. Entonces vamos a cargar nuevamente nuestros datos. Nuevamente tenemos 10 muestras. Aquí tenemos el dióxido de carbono por parte por millón y la temperatura en grados centígrados. Vamos a estadísticas básicas. Vamos a correlación. El método es correlación de Pearson. Le damos a aceptar. Tenemos una correlación de Pearson de 0.892 y tenemos el valor de P, que es de 0.001. Aquí el valor de P está más cercano al 0. Entonces vamos a ver, vamos a analizar la gráfica de dispersión. Okay. Vamos a analizar otra vez, le damos a aceptar. Aquí tenemos la temperatura y el CO2 por millón.
Los valores están un poquito más cercanos a lo que es nuestra línea, nuestra recta. Siguen estando un poco dispersos, pero más cercanos a la línea. Vamos a analizar esto con el asistente. Vamos a seleccionar regresión. Recordemos que nuestro nivel de significancia es de 0.05 y el nivel de confianza es del 95%. Ok. Aquí nos dice que si existe una relación entre Y y X, nos dice que la relación entre el dióxido de carbono por partes por millón y la temperatura es estadísticamente significativa debido a que el valor de P es menor al nivel de significancia. Recordemos que nuestro nivel de significancia es de 0.05 y el valor de P o el valor de P que obtuvimos es de 0.001. Entonces es menor a nuestro nivel de significancia. Sí existe una relación entre Y y X, aquí no lo está indicando este lado. Los valores están muy cercanos al 0. Los valores están muy cercanos al 0. Ahora nos dice cuál es el porcentaje de variación explicado por el modelo. El porcentaje es alto, es del 79.56%. Nos dice que la correlación entre Y y X está aquí, es de 0.89. Entonces está muy cercano. El valor de R es de 0.089. Nos dice que indica que cuando la temperatura aumenta, las partes por millón también tienden a aumentar. Entonces tenemos un positivo perfecto, una correlación positiva, que quiere decir que al momento de que las partes de dióxido de carbono aumenten, pues la temperatura también va a estar aumentando, ¿no? La ecuación ajustada para el modelo lineal que describe la relación entre Y y X es de Y es igual a menos 649.9 más 72.87 de X. Ok, entonces aquí nuevamente tenemos lo que es la gráfica de dispersión. Nos dice que el valor de P es de 0.001, el valor de P en término cuadrático, perdón, el valor de P en modelo y el valor de P término lineal. No tenemos valor de P en término cuadrático y la desviación estándar para los residuos es de 9.242. Tenemos un modelo alternativo que es el modelo cuadrático. Nos dice que el R cuadrado ajustado es de 74.52%. El valor de P sería de 0.003. El valor de P en término cuadrático sería mayor porque es de 0.635. Y la desviación estándar para este sería de 9.730. Aquí tenemos una gráfica de residuos. Y aquí tenemos, nos pide que busquemos algún tipo de patrón. En esta parte tenemos nuestra gráfica de predicción. En este caso va a predecir entre el menor, que sería de 13.9, menor a 13.9, en este caso tenemos 13.86, y el mayor, que en este caso sería de 14.4 la temperatura. Y nos puso uno de 14.58. Nos puso de hecho varios después del 14.4. Estos son modelos predictivos. Nos da también una temperatura, nos da un nivel de dióxido de carbono y una temperatura pronosticada. Y por último nos dice
La cantidad de datos, nuevamente el tamaño de muestra pues no es lo suficientemente grande debido a que nos pide normalmente 40 o más muestras. Nosotros estamos analizando 10 muestras solamente. Los datos son poco comunes, nos dice que no hay puntos de datos poco comunes, no tuvimos ninguna, ¿cómo se dice? Ningún valor atípico, no encontramos ningún valor atípico en nuestra gráfica. Los puntos de datos poco comunes tienen una fuerte influencia sobre los resultados. En este caso no obtuvimos ningún valor atípico. La normalidad, debido a que usted tiene menos de 15 puntos de datos, debe tener cuidado al interpretar el valor de P, debido a que tenemos menos de una muestra pequeña, menor a 40. Y el ajuste del modelo, pues en este caso nos pide, nos da como unas, ¿cómo se dice? Consejos, ¿no? Como podemos observar, entonces aquí nuestro valor de P es menor a nuestro nivel de significancia, está más pegado al 1, al positivo. En este caso, pues nuestro ejercicio nos preguntaba que según los datos, si existe una correlación entre la temperatura y la concentración. Sí existe una correlación entre la temperatura y la concentración. Nos dice que al elevarse los niveles o la concentración del dióxido de carbono, la temperatura va a ir en aumento, ¿no? Con esto concluimos este ejercicio. Vamos a pasar al siguiente capítulo, que es regresión. Nos dice las definiciones. A partir de un conjunto de datos muestrales pareados, la ecuación de regresión describe algebraicamente la relación entre los dos valores o las dos variables X y Y. La gráfica de la ecuación de regresión se denomina recta de regresión o recta del mejor ajuste o recta de mínimos cuadrados. Aquí tenemos nuestra fórmula, que es Y es igual a B0 más B1X. La ecuación de regresión expresa una relación entre X llamada variable explicativa, variable de predicción o variable independiente, y Y llamada variable de respuesta o variable dependiente. Las definiciones, continuamos. Cuando se trabaja con dos variables relacionadas por una ecuación de regresión, el cambio marginal es una variable. En una variable es la cantidad que está modificada cuando la otra variable cambia exactamente a una unidad. La pendiente B1 en la ecuación de regresión representa el cambio marginal que ocurre entre Y cuando X cambia a una unidad. En un diagrama de dispersión, un valor atípico es un punto que aparece muy lejos de los otros puntos de datos. Los datos muestrales pareados pueden incluir uno o más puntos influyentes, los cuales son puntos que afectan fuertemente la gráfica de la recta de regresión. Para una muestra de datos pareados X y Y, un residuo es una diferencia entre un valor Y muestra lo observado y el valor de Y predicho por medio de una ecuación de regresión. Es decir, el residuo va a ser igual a la Y observada menos la Y predicha. Una recta satisface la propiedad de mínimos cuadráticos si la suma de cuadráticos de los residuos es menor a la suma posible. Una gráfica de residuos es un diagrama de dispersión de los valores X y Y, una vez que cada uno de los valores de la coordenada Y se han reemplazado por el valor residual observada y predicha. Es decir, una gráfica de residuos es una gráfica de los puntos X, Y menos Y'. Vamos a ver el ejemplo. Nos dice edad y tamaño de la cintura de hombres. A continuación se presentan las edades de 40 hombres y el tamaño de su cintura. Para determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos de cuál sería el tamaño de la cintura para un hombre a su edad de 20, 40 y 60 años. Entonces vamos a cargar nuestros datos en Minitab para poder analizar este ejercicio. Vamos a cargar nuestros datos. Principalmente nos vamos a ir a lo que son estadísticas básicas. Vamos a seleccionar lo que es la correlación, que es lo que hicimos anteriormente.
Recordemos que no importa el orden en el que lo seleccionamos. Y aquí nos da una correlación de P de Pearson de 0.845 y el valor de P es de 0. Ahora, ya con estos datos, pues vamos a seleccionar lo que es la regresión. Vamos a seleccionar la gráfica de línea ajustada. En el Y vamos a seleccionar el tamaño de cintura. El predictor pues es la edad del hombre. En opciones el nivel de confianza es del 95%. Y en gráficas vamos a seleccionar 4 en 1. Le damos aceptar y aceptar. Tenemos estos dos informes. Vamos a ver primero el análisis de regresión. Nos dice que la ecuación de regresión es de 59.64 más 0.6259 por la edad del hombre. El resumen del modelo es de la estadística es de 5.58772. El R cuadrático es de 71.41 y el cuadrado ajustado es de 70.66. Nuestro análisis de varianza pues es 0. La P es igual a 0. Y aquí ya analizando estas dos tablitas, pues tenemos que, recordemos este 70.66 que es el R cuadrado ajustado, nos indica que tenemos este 70.7% de probabilidad en que conforme va aumentando el tamaño, conforme va aumentando la edad del hombre, el tamaño de su cintura va a ir incrementando. Eso es lo que nos dice el R ajustado. Y tenemos aquí la gráfica de probabilidad normal, tenemos la de residuos, donde podemos observar los valores positivos tanto como negativos. Tenemos lo que es la orden de observación de residuo y también tenemos nuestro histograma. Entonces, ahora vamos a ver lo que nos está pidiendo nuestro ejercicio. Nuestro ejercicio nos pide que obtengamos en base vamos a determinar cuál es la ecuación de regresión, vamos a sacar la gráfica de residuos y vamos a hacer la predicción en base a los datos, cuál sería el tamaño de cintura para 20, 40 y 60. Ya tenemos la ecuación de regresión y la gráfica de residuos. Ahora vamos a determinar el tamaño de cintura en base a nuestra ecuación que tenemos aquí. Entonces, nos dice que de 59.64 más 0.6259 por la edad del hombre, que primero nos pide 20, va a ser igual a 72.185. Ok. En este caso 20 40 y 60 años. 20 va a ser igual a 72.158. Ahora para 40 va a ser igual, solamente vamos a modificar aquí. Para 40 es igual a 84,676. Y para 60 va a ser igual a 97.194. Aquí ya tenemos el tamaño de cintura, la predicción para el tamaño de cintura en base a estos datos. Ahora vamos a sacar con el asistente, vamos a ver otra manera de sacar esta información. Nos vamos a regresión simple. La columna Y es el tamaño de la cintura, la X es la edad del hombre. Lineal, le damos a aceptar. Aquí tenemos varias gráficas. Primero nos dice, ¿existe una relación entre Y y X? Sí existe, ya que el valor de P es mayor a 0.001. La relación entre el tamaño de cintura y edad es estadísticamente significativa.
porque P es mayor al nivel de significancia. Ahora nos dice que el porcentaje de variación explicado por el método pues es de 71.41%, es alto. La correlación es positiva perfecta, es de 0.85. Esto indica que cuando el tamaño o la edad del hombre va en aumento, el tamaño de la cintura también va a ir aumentando. Tenemos nuestra gráfica de línea ajustada. Y nos dice la ecuación ajustada para el modelo lineal que nos describe la relación entre X y Y, que Y es igual a 59.64 más 0.6259 por la edad del hombre. Ahora tenemos esta gráfica de línea ajustada en la cual nos indica que tenemos un valor atípico, un valor poco común, que está en la fila 12, donde el hombre tiene 73 años y tiene una cintura de 103.3. También nos da otros informes aquí, como lo que es el modelo seleccionado lineal y el modelo alternativo cuadrático. Tenemos una gráfica de residuos, en donde nos está diciendo que podemos buscar estos patrones, que sean residuos grandes, curvatura fuerte, conglomerados o variación desigual. Ok. Tenemos lo que es el informe de predicción. Aquí nos está tomando en la X la de 15 a 75 años, la Y pronosticada, que sería el tamaño de cintura, sería de 69.032 y va en aumento, ¿no? De acuerdo a la edad. Aquí tenemos para 20 años de 72.162. Vamos a ver cuánto nos dio a nosotros. 72.158, varía un poco a lo que nos está dando el asistente. El de 40 nos da 84.680 y a nosotros nos dio 84.678. Igual es poco lo que está variando. Y el de 60 es de 97.198. Igual 97.194 es muy poco lo que está variando, ¿no? De acuerdo a lo que nos arroja el asistente. Y en la tarjeta informe nos dice que la muestra es lo suficiente grande debido a que tenemos 40 muestras para obtener una estimación precisa. Tuvimos un dato poco común, que es nuestro valor atípico, que observamos que estaba fuera de nuestra muestra, estaba muy alejado, y tenemos pues es una normalidad debido a que tenemos por lo menos 15 puntos de datos. La normalidad no representa un problema. El número de puntos de datos es pequeño y los residuos no están normalmente distribuidos. El valor utilizado para determinar si existe la relación entre X y Y pudiera no ser exacto. En este caso, pues podemos decir que sí existe una correlación debido a que nuestra gráfica pues fue normal. Tuvimos o nos indica que de acuerdo a cómo va en aumento la edad del hombre, va incrementando también el tamaño de su cintura. Y con esto resolvemos este ejercicio. Vamos a pasar al siguiente, que nos dice ejercicio, edad y tamaño de la cintura en mujeres. A continuación se presentan las edades de 40 mujeres y el tamaño de su cintura. Vamos a determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a los datos. A estos datos, ¿cuál sería el tamaño de cintura para una mujer a su edad? Entonces, vamos a cargar nuestros datos. Tenemos 40 datos. Vamos a calcular en estadísticas básicas primero lo que es la correlación. Recordemos que no importa el orden en el que lo hagamos. Y que la correlación va a ir entre menos 1 a 1 pasando por el 0. La correlación de P es de 0.686. El valor de P es de 0. Vamos a buscar en estadísticas lo que es la regresión. Vamos a seleccionar la línea ajustada. En la Y utilizamos lo que es la cintura
vamos a predecirlo en base a la edad de la mujer. En opciones el 95% para nivel de confianza. En gráfica seleccionamos 4 en 1, le damos a aceptar y aceptar. Aquí tenemos ya nuestras dos gráficas, pero primero vamos a analizar nuestra información. Nos dice que el análisis de regresión en la cintura en mujeres nos dice que la ecuación de regresión de cintura es de 54.12 más .8095 para la edad de mujeres. Digo, por la edad de mujeres. Nuestro resumen del modelo, nuestro estadístico es de 5.84189, el R cuadrado es 75.35 y el R cuadrado ajustado es de 74.70. ¿Qué quiere decir este 74.70? Que es el porcentaje en el que la edad de la mujer va influyendo a cómo va incrementando la edad de la mujer, va a ir incrementando el tamaño de su cintura. Y pues nuestro valor de P, que es de 0, ¿no? Aquí pues estos mismos datos ya los tenemos aquí. En esta partecita de aquí podemos observar que los valores están muy cercanos a lo que es la pendiente. Tenemos valores que están alejados, un poco alejados a lo que son el resto de las muestras. Y aquí tenemos nuestra gráfica de residuos, que es la otra parte que nos está pidiendo el ejercicio. Nos dice que tenemos nuestra gráfica de probabilidad normal, nuestra gráfica de ajustes con valores positivos y negativos. Tenemos nuestra gráfica de orden de observación y tenemos también lo que es nuestro histograma. Ahora vamos a observar lo que nos dice el ejercicio. Nos pide que hagamos una predicción en base a los datos de cuál sería el tamaño de cintura para una mujer a esta edad. Para esto vamos a utilizar la ecuación que nos está dando de este lado, que sería esta que está aquí, la ecuación de la gráfica de línea ajustada, y nos dice que es de 54.12 más .8095 por la edad de la mujer, que en este caso nos está pidiendo una edad de 18.36 por 18.36 y nos da 68.98242, que es el valor que ya tenemos aquí, 68.98242, y ahora lo vamos a hacer por 54 años. Simplemente vamos a cambiar este valor, ponemos 54 y nos da 97.833, que es lo que tenemos aquí. Con esto resolvemos ya la parte de la predicción. Vamos a resolverlo por medio del asistente en Minitab. Nos vamos a asistente, regresión simple. En la Y, cintura, X, edad, va a ser un modelo lineal y con un nivel de significancia del 0.05%. Nos arroja varios resultados. Primero nos dice que si existe una correlación entre Y y X, si existe una correlación debido a que es estadísticamente significativa, el valor de P pues es mayor a lo que es el punto, perdón, va a ser mayor a lo que es el punto 0.5. Lo que tenemos acá en correlación es positiva, ya que R es de 0.87, indica que cuando la edad de la mujer va a ir en aumento, el tamaño de su cintura también va a tender a aumentar. Y está en el positivo perfecto. Tenemos el porcentaje de variación explicado del 75.35%, que es un poco alto. Y en nuestros comentarios tenemos lo que es la ecuación. Nos dice que Y es igual a 54.12 más más .8095 por la edad de la mujer. Y aquí tenemos lo que es la gráfica de línea ajustada para el modelo lineal. Observamos 4 valores atípicos en este caso. Nos dice que es un residuo grande. Si nos posicionamos nos dice que está en la fila 10, tiene 32 años y una cintura de 67.7. Este está en la fila 11, 31 años, 91.7. Está en la fila 39, 48 años, 78.6. Y esta está en la fila 22, 57 años y mide 116.5. Entonces, esos son los 4 valores atípicos que obtuvimos aquí en nuestra gráfica.
Esta gráfica también nos está arrojando lo que es los valores para el modelo seleccionado lineal, que es el que estamos trabajando, y nos arroja datos para un modelo alternativo, que son estos que estamos viendo aquí. Para lo que es los residuos versus valores ajustados, aquí nos dice que busquemos un patrón. Como podemos observar, pues aquí los valores están un poquito dispersos y tuvimos 2 valores negativos y 2 valores positivos, ¿no? En lo que son nuestros valores dispersos. Nos está arrojando también lo que es el informe de predicción. En este caso nos está tomando la edad de 5 a 65 años. Pero como podemos observar, estos valores no concuerdan con los que nos pidió el ejercicio, porque a nosotros nos pidió 18.36 y 54 y no es lo que nos está arrojando el asistente, ¿no? El asistente no nos arroja ese dato, nos da de 52.5 se brinca a 55 y de 17.5 se brinca a 20. Aquí podemos observar en la X es el valor, la edad de la mujer, la Y pronosticada es el tamaño de su cintura. Y nos dice que para obtener valores pronosticados adicionales, pues haz clic en el botón derecho en la gráfica y utilice la herramienta de retículo, en caso de que quisiéramos hacer algún ajuste aquí. Ahora nuestra tarjeta informe nos dice que nuestra muestra es lo suficiente grande porque tenemos 40 datos para obtener una estimación precisa a la fuerza de la relación. Tenemos una advertencia porque tuvimos 4 puntos de datos que tienen residuos grandes y no son ajustados adecuadamente por la ecuación. Estos puntos aparecen marcados en rojo, que son los que miramos en la otra gráfica. Y tenemos normalidad, cumplimos con lo que es la normalidad debido a que tenemos por lo menos 15 puntos de datos. La normalidad no representa problema. Y pues el valor de P utilizado para determinar si existe una relación significativa entre X y Y, pues es exacto. Pues con esto podemos concluir nuestro ejercicio. Nos está diciendo que nuestro valor de P es de 0. ¿Qué nos indica esto? Pues nos indica que conforme va aumentando el tamaño o la edad de la mujer, va incrementando su tamaño de su cintura, es proporcional, entonces es positivo. Y damos conclusión a lo que es este ejercicio de regresión. Y con esto terminamos lo que es la unidad 5 de estadística inferencial. Espero que entiendan un poco la explicación que les estoy dando. Y faltaría nada más darle continuidad a lo que son herramientas básicas aplicadas al campo laboral, lo cual continúa.